Capítulo 19. Babilonia. Pero hacía años que tenía intención de viajar a Irak. Aunque parezca increíble, nunca había estado en la media luna fértil, en Mesopotamia, en la más antigua cuna de la civilización que históricamente también conocía. Decidí alejarme de Francia durante unos 10 días y sumergirme en la patria de los sumerios. Pensé en que me acompañara Dalila. Era buena conocedora del tema, además sería un buen pretexto para intentar rehacer nuestro matrimonio. Iríamos inicialmente a Bagdad para, desde allí, acercarnos a Babilonia y luego retroceder hasta Asur, Nínive y Tiro y terminar en Jerusalén, ciudades sobre las que tanto había leído y estudiado pero que nunca había visitado. Pensaba con razón que debíamos llegar frescos a las ciudades menos cómodas. Me encantaba el viaje y me pareció, como digo, una buena idea invitar a Dalila. Creía que, como terminaba la extraordinaria película Casablanca, ese viaje podía ser el principio de una buena amistad, que recompusiera nuestro matrimonio. Yo conocía parte de la vida de Dalila, tal como ella me la había contado sin ocultar sus sombras ni destacar sus luces. Siempre había sido una niña mimada, tanto por su madre como por su padre. Cuando tenía solo 10 años la inscribieron en un colegio privado que tenía una excelente reputación en la capital, con el fin de que estudiara el bachillerato, que se cursaba en árabe, aunque varias asignaturas se desarrollaban en francés. Allí, su espíritu rebelde y su comportamiento ególatra, sus constantes faltas de respeto hacia las profesoras y sus frecuentes disputas y enfrentamientos con sus compañeras aconsejaron al colegio, después de varios avisos, pedir a los padres de Dalila que la retiraran del centro. Los padres, reconociendo el carácter insoportable de la niña y confiados en que otro colegio la aceptaría, le asignaron 2 profesoras que intentaron, en árabe y en francés, prepararla para conseguir aprobar el bachillerato. No encontraron otro colegio, pero Dalila consiguió, con cierta dificultad, su objetivo, al que ayudó la influencia de su padre en el organismo examinador. Siempre he sentido un profundo amor por mi madre, me decía Dalila cuando se sentía dispuesta a contarme su vida. Pero también he querido mucho a mi padre, añadía, a pesar de que ha sido siempre un déspota, aunque amable. Le gustaba rodearse de bellas y jóvenes muchachas, instalaba en sendos pisos a 2 preciosas jovencitas a las que visitaba frecuentemente. Cuando se cansaba de una de ellas, le pedía que dejara libre el piso previa a una indemnización que mi padre fijaba. La sustituía por otra, generalmente más joven. Mi padre no las ocultaba. He conocido, Dalila me confesaba, a un buen número de amantes de mi padre, muchas de ellas más jóvenes que yo misma. Mientras tanto, añadía, mi madre permanecía en el palacete familiar, ocupándose de organizar el trabajo doméstico y del numeroso servicio que la ayudaba. Una vez a la semana se reunía en el hammam con amigas. Yo asistía a algunas de estas reuniones. Allí, entre el agua, el vapor y los masajes de las cuidadoras, las mujeres se desprendían de sus frustraciones y de sus miserias familiares. A pesar de todo, mi madre, pensaba en voz alta Dalila, se podía considerar una mujer privilegiada, ya que mi padre no solo era amable con ella, sino que la visitaba en su alcoba, como mínimo una vez al mes. Además, aunque él o sus colaboradores se ocupaban de todas las compras necesarias, tanto alimenticias como de mantenimiento de la casa, ella recibía una asignación semanal generosa para sus gastos. Así, sin hacer mucha cosa en la casa, llegó a los 40. Su figura era la de una matrona de la que se desprendía un aura de felicidad. Me contaba, Dalila había crecido muy bella e inteligente. Sus estudios escolares, como queda dicho, no le interesaron sobremanera, ya que su aprendizaje estaba sometido a cierta disciplina. Por el contrario, se apasionaba por los más distintos temas políticos, sociales y experimentales de los que informaba la prensa, la radio o la incipiente televisión. Además, tenía una extraordinaria facilidad para el aprendizaje de los idiomas. Por otra parte, su belleza atraía a muchos pretendientes, no solo nacionales, sino también de otros países, adinerados o prestigiosos, a los que la joven no les hacía caso alguno. Sin que sus padres pudieran controlarla, mantenía relaciones peligrosas con chicos de su edad, nacionales o extranjeros, que se peleaban por sus favores. El padre tomó cartas en el asunto y convino con uno de sus amigos de juventud, uno de los hombres más ricos del país, el matrimonio de Dalila con el hijo de su amigo, que era un superficial pisaverde. Todo esto lo hizo
sin la previa aprobación de su hija. Muchas veces Dalila se preguntaba cuáles fueron las causas por las que aceptó la decisión de su padre sin rebelarse. Le decía que nunca ha sabido responderse a sí misma. La boda, que duró 3 días, reunió a los hombres y mujeres más importantes del país. Todos pensaban que asistían al matrimonio de una de las parejas del futuro, pero duró muy poco tiempo, solo poco más de 3 años, y ello, básicamente, según me contaba Dalila, por 3 motivos. Porque ella se aburría con su marido, ya que era un considerable ignorante que no había estudiado ni siquiera el bachillerato. Porque su marido, en la cama, era un ser incapaz de mantener más de 5 minutos una erección. Y tercero y último, porque huyó de su país cuando unos jóvenes idealistas intentaron dar un golpe de Estado contra el gobierno del que su marido formaba parte. Al final nada ocurrió, pero la joven solicitó y obtuvo su divorcio con el apoyo de su padre, arrepentido por haberla obligado a casarse con un petimetre. Me juré a mí misma que nunca sería como mi madre y que haría con mi vida lo que tuviera en gana. Desde que se divorció, cuando era muy joven, cumplió sus deseos. A partir de entonces, Dalila, que tenía algo más de 22 años y no había tenido hijos, con su situación de divorciada y con financiación de su padre durante 6 o 7 años, llevó una vida bastante liberal. Fue a estudiar a varios países, aprovechó muy bien el tiempo en los estudios, pero también supo, sin comprometerse demasiado, tener varios romances. Aprendió a dominar a los hombres de distintas nacionalidades, religiones y edades. No sé si era ninfómana, pero lo que creo que es cierto es que gozaba atormentando y humillando a los hombres, los dominaba con una facilidad asombrosa. La causa no era solo su belleza, sino también su enorme inteligencia que utilizaba de forma prepotente. A pesar de todo ello, muchos días se aburría soberanamente. Entonces, me decía Dalila, apareciste tú, un hombre físicamente normal, casi vulgar, pero que tiene para mí algunos grandes atractivos, una considerable inteligencia natural y bastante cultura, un extraordinario dominio, en un occidental, de la lengua árabe culta y un enorme conocimiento de la cultura islámica. No eres nada del otro mundo en la cama, me decía Dalila sin ningún recato, pero tienes lo que yo más aprecio, una considerable fortuna. Debo reconocer que yo quedé prendado de ella, tanto física como intelectualmente. Y Dalila supo obtener el mayor rendimiento de mi admiración. Llegó a dominarme totalmente a pesar de que nunca me había sometido el sexo. Jugó conmigo y cuando quiso se entregó a mí. Consiguió durante bastante tiempo que se estableciera entre ella y yo una dependencia total, no solo sensual sino también intelectual. Las cosas se desarrollaron de tal forma que nos casamos. Esta vez no hubo fiestas ni amigos. Ella antes de casarse me había prometido total lealtad, pero no fidelidad, y yo lo acepté así. Bien es verdad que nunca me mintió, pero también lo es que a los 2 o 3 años del matrimonio se enredó con todo hombre que se cruzaba en su camino y le gustaba. Así, en numerosas ocasiones me puso los cuernos. Yo no supe reaccionar, ya que, aunque era evidente que me era infiel, no me había sido desleal. Siempre he pensado que Dalila es como el escorpión del cuento, al que una rana ayuda a atravesar un riachuelo, permitiéndole montar en su espalda. Cuando ya se ve libre en la otra orilla, el escorpión le hinca su aguijón venenoso a la rana. Esta moribunda le pregunta a Maybur de la Para, ¿por qué me pagas así el favor que te he hecho, no? Y el escorpión le contesta, lo siento, pero es así mi naturaleza. Creo que la naturaleza de Dalila es como la del escorpión, pagar con mal e infidelidad todo el bien que recibe. Y hasta entonces yo había aguantado todo, incluso la terrible aventura de Dakar. Por otra parte, a este comportamiento se unía el abandono en el que teníamos a nuestra hija Yasmine. Fue ella la que quiso tenerla pensando en que Dios nos daría a un varón, pero fue niña. Yo no quería, me argumentaba Dalila, engendrar a alguien que sufriera en su niñez y juventud lo que yo he pasado. Así que se desentendió de ella, no la veía nunca. Lo único que tiene mío es el nombre que elegí yo, Yasmín. Miriam, tu hermana, que es una mujer como mi madre, siempre sometida al hombre o a terceros, se ocupa bien de ella. No hemos podido hacer nada mejor. Adora a la chiquilla. En cambio, yo no siento ningún aprecio especial por ella. Quizá lo malo es que la niña, prácticamente, no me conoce. Pero la verdad es que esto no me preocupa demasiado, ya que si tuviera que atenderla, perdería mi libertad, que es lo que más aprecio. En todo caso, gracias a su tía Miriam, tiene una excelente calidad de vida y recibe muy buena educación.
A pesar de todo ello, yo sentía por Dalila no solo atracción intelectual y sensual, sino también cierto cariño o afecto. Además, era la madre de mi hija. Pensé que durante el viaje tendríamos tiempo tranquilamente de hablar de nuestras diferencias y de enderezarlas. Pensaba también que ella, que era una experta en las ciudades que visitaríamos, me podría ayudar para obtener el mejor resultado del viaje. Así que, en definitiva, la invité al viaje. No fue una buena idea. Me equivoqué. Contacté con una agencia dedicada a preparar viajes especiales, ya que para esta clase de trabajo no me fiaba mucho de Sophie, mi nueva administradora. En principio, el director de la agencia me previno que el viaje a Bagdad y desde allí a Babilonia, Asur y Nínive era o podía ser peligroso dada la dureza de los enfrentamientos entre Irán e Irak en la guerra que mantenían desde hacía unos 2 años. Aunque hasta ahora, me decía el director, los contendientes se han limitado a la frontera, no descarto que pudieran atacar las principales ciudades como Bagdad o Teherán. Sopesé el riesgo y sobre todo la imperiosa necesidad de visitar esas antiguas ciudades míticas antes de decidir terminar o no la segunda parte de mi libro sobre Europa y el Oriente Próximo. Expliqué al director de la agencia que me proponía ir en primer lugar a Bagdad para, sin detenerme en ella, trasladarme por carretera a Babilonia y, más tarde, después de visitarla durante un día, volver a la capital iraquí, realizar una visita de 2 días y luego proseguir por carretera hacia Mosul hasta las ruinas de Asur y Nínive. Quería contar con el mejor alojamiento, con un guía especializado en las 3 antiguas ciudades, que hablara un buen árabe y que dispusiera del mejor coche posible y de un chofer conocedor de la zona. Remaché que aunque no quería tirar el dinero, no me importaba el precio. El director me propuso realizar el viaje en febrero o marzo, meses que forman parte de la temporada fresca y poco lluviosa. Así, un día de marzo, Dalila y yo emprendimos mi ansiado viaje a la cuna de la civilización. A la llegada del avión, en el magnífico aeropuerto de Bagdad, nos esperaba un guía al que reconocimos porque llevaba un pequeño cartel con el nombre de Mr. Abel. Era un magnífico ejemplar humano, alto, atlético, con abundante pelo negro y una acogedora sonrisa. Una vez que subimos al coche, en el camino hacia el hotel, en muy pocos minutos entabló con nosotros una agradable charla. Nos explicaba los lugares por los que pasábamos en la vieja e histórica capital omeya, que estaba siendo modernizada por el presidente Saddam Hussein, que había tomado el poder unos años atrás. Agradecimos sus explicaciones, pero le señalamos, aunque el guía ya lo sabía, que la visita de Bagdad la dejábamos para después de la de Babilonia, pero antes de las de Asur y Nínive. La conversación inicial con el guía, de nombre Farid, educada y culta, nos anticipó que el viaje iba a resultar muy agradable y positivo. Él nos aseguró que el camino hasta Babilonia, aunque la carretera no era buena, no presentaba peligro alguno. Dalila lo escuchaba embobada. Nos alojamos en el Hotel Bagdad, que era seguramente el mejor de la ciudad. Mientras yo trataba con el personal de la recepción del hotel la inscripción, mi mujer hablaba y hablaba con el guía, que le sonreía amablemente. En algún momento, ella le tomó el brazo o una mano confiadamente y él la mantuvo. Subimos a la habitación que por una vez era doble de 2 camas. Cuando nos asomamos a la terraza de la habitación, ambos nos emocionamos al divisar el río Tigris, sobre el cual, junto con el Éufrates, tantas veces habíamos conversado. Mesopotamia, Babilonia. Como ya era tarde, tomamos un refrigerio en la habitación y nos propusimos dormir, lo que yo conseguí en pocos momentos. Unas 3 horas después, me desperté y me levanté para ir al baño. Observé que mi mujer no estaba en su cama. Pensé que estaría en la terraza. Volví a acostarme. Tardé poco tiempo en dormirme de nuevo. A las 6 de la mañana siguiente, entre el chofer y el guía nos esperaban a la puerta del hotel. Emprendimos el viaje hasta Babilonia. El plan era ir y volver en el día, lo que permitiría recorrer con bastante detalle las ruinas de la capital babilónica, que solo distan unos 150 kilómetros de Bagdad. La ruta no tenía mucho interés, a pesar de que el guía se esforzaba en señalar los lugares que él creía destacados. La preparación de Farid era magnífica y se explicaba en un árabe literal excelente. Yo estaba positivamente impresionado y Dalila le escuchaba como si estuviera alelada. Después de algo más de 2 horas, llegamos a la estación de Hidle, a unos 5 kilómetros de las ruinas donde paramos
pocos minutos en la cafetería de la estación para tomar un té antes de emprender la visita, que podría ser fatigosa. Desde la estación nos dirigimos hacia Babilonia, a donde no tardamos en llegar. A partir de allí nos pegamos al guía para no perder ninguna de sus explicaciones. El presidente Saddam Hussein, decía el guía, está realizando enormes esfuerzos para reconstruir las ruinas de lo que fue Babilonia, fundada por los sumerios hace más de 4000 años y luego dominada durante un largo periodo por los asirios. Al guía no le gustaba mucho, dicho con voz muy baja, lo que estaba haciendo Hussein, ya que, según él, no seguía un procedimiento científico. Por aquí vagan los espíritus, nos comentaba, de los grandes hombres que construyeron y vivieron en la Gran Babilonia, como el legislador Hammurabi, Nabucodonosor II, que desde Babilonia llegó hasta Jerusalén, Ciro el Grande, rey de los persas y de los medos, y Darío I, el legendario Alejandro Magno, y otros. Farid se emocionaba al exponer la historia de la ciudad y nos transmitía su pasión. Se quejaba del robo que los europeos, especialmente alemanes e ingleses, habían hecho de los tesoros babilónicos, pero Dalila y yo comentábamos en francés entre nosotros que gracias a los estudios de los arqueólogos europeos y del correspondiente expolio, hoy el mundo conoce la importancia que tuvo el gran imperio babilónico. Recorrimos impresionados las dispersas ruinas, comprobando o imaginando los lugares donde estaban las puertas de la ciudad, y admirando lo que queda de la de Ishtar y sus leones y ladrillos vidriados, intentando situar los jardines flotantes, el puente sobre el Éufrates o los distintos palacios o fortalezas. Lo que veíamos no nos emocionaba sobremanera, ya que no era fácil distinguir entre lo que realmente quedaba de las ruinas y lo añadido por la reconstrucción. La exaltación venía más bien de lo que conocíamos de la verdadera historia de Babilonia y de lo que imaginábamos estando en el lugar donde ocurrió todo. En todo caso, gracias en buena parte a las explicaciones del guía, fue una visita emotiva y también física y espiritualmente excitante y agotadora, ya que recorrimos las ruinas durante más de 6 horas. Ya entrada la tarde subimos al coche para retornar a Bagdad. Estábamos cansados, poco comentamos sobre la visita. Ambos habíamos superado la emoción que nos embargó durante largo rato. Ya no éramos unos niños y esperábamos llegar lo más pronto posible al hotel para descansar. Mañana será otro día. Nos tocará visitar Bagdad, comentamos. Ya en el hotel subimos a nuestra habitación. Nos duchamos. Nos tumbamos un rato en las camas y al poco rato comenté: bajemos pronto a cenar, ya que nos queda mañana otro día cansado. El restaurante del hotel no era nada exquisito, pero la cena fue suficientemente agradable para que la comiéramos con apetito. Subimos a la habitación y al cabo de menos de media hora, los dos dormíamos plácidamente. A la mañana siguiente, cuando estábamos desayunando, miré fijamente a los ojos de mi mujer y le lancé una pregunta que me rondaba por la cabeza desde la noche que llegamos. ¿Qué hiciste anteanoche levantada? Cuando fui al baño varias horas después de acostarme, observé que no estabas en tu cama. ¿Qué hacías? Ella no contestó, pero esbozó una media sonrisa. Me quedé unos segundos sin respuesta, al helado, y al final comprendí que mi mujer había vuelto a las suyas. No había sido capaz de comportarse correctamente ni siquiera el primer día de su llegada a Bagdad. Era no solo una infidelidad, sino una total y absoluta falta de respeto. Sentí que la ira invadía todo mi cuerpo, pero pude dominarme. Entiendo, dije pausadamente, que no tienes remedio y que a pesar de todos mis esfuerzos y de mi comprensión, no has cambiado desde los tiempos de Dakar. No tienes por mí el más mínimo respeto. No estoy dispuesto a que me hagas con Farid el mismo número que con Henry. Así que ahora mismo suspendo este viaje, muy a mi pesar, y me vuelvo a París. Dalila parecía petrificada. Tú te quedas aquí con tu guía, añadí, y cuando lo estimes oportuno, te vuelves a Francia. Te entrego tu billete y $1000 en cheques de viaje, que le di al tiempo que lo sacaba de mi billetera, y continué. A partir de ahora, olvídate de mí. Luego llamé al guía, que tomaba un café en otra mesa con el chofer. Yo debo volver urgentemente a Bagdad, le dije. Por favor, suspenda el viaje a Mosul y cuide de la señora. No se preocupe por el cobro, ya que todo está pagado desde París. Al tiempo que le informaba de lo anterior, le di una generosa propina. Farid no supo cómo contestar y solo asintió con la cabeza. Todo transcurrió tan rápidamente que Dalila no tuvo tiempo de reaccionar.
Su cara reflejaba su enorme sorpresa. Estaba tan acostumbrada a que yo aceptara sus infidelidades que no se esperaba, en absoluto, mi comportamiento. Lo único que supo hacer fue echarse a llorar, suplicándome que la perdonara. No pronuncié ninguna palabra más. Preparé mis maletas. El chofer las recogió y me llevó al aeropuerto de Bagdad. Durante el trayecto reflexioné sobre el comportamiento de Dalila. Me dolía el corazón, ya que, aunque no la amaba, sí me hubiese gustado tener una relación normal con mi mujer, pues me agradaba mucho estar con ella tanto física como intelectualmente. Máxime, después de haberle perdonado su infidelidad en Dakar, me prometí que no volvería a verla y que tan pronto como llegara a París instaría el divorcio. En el aeropuerto solicité un cambio de ruta en mi vuelo, haciendo escala en Damasco, donde pensé dormir esa noche. Creía que sería un remedio para mi rabia y dolor. Hoy, en un febrero primaveral de 1996, cuando recuerdo lo ocurrido hace unos 10 años en Babilonia, me asombra que pueda evocar sin ninguna emoción ni rencor el comportamiento de Dalila y mi definitiva ruptura con ella, y pienso en esos momentos como si los hubiera leído descritos en una novela de éxito. Dalila hoy no es nada para mí, cuando durante años me tuvo bajo su dominio.